se produjeron estos hechos. Fíjate tú que a la altura donde ellos están, está muy lejos el cordón de la Guardia Nacional y de la Policía. Nuestro camarógrafo incluso le costaba visualizar. Había muchachos con cauchos, ahí estamos viendo uno de ellos. Incendiaron parte de la basura que estaba allí en alguno de los contenedores. Fue afectada la estación del metro, Parque Carabobo, en su fachada, la Santa María. Fueron afectados, repetimos, instalaciones incluso de edificios de quienes habitan allí. Hay personas que grabaron, hay videos de aficionados, incluso algunos los vamos a mostrar. Y bueno, lamentablemente ha derivado toda esta situación en lo que ya ha informado el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Hay una foto, Luis, que está circulando por Twitter, que no sé si es verdad, de la fachada de la sede del Ministerio Público, donde tumbaron de hecho algunas letras que identifican al Ministerio Público. Sí. ¿Es cierta esta foto? Sí, fíjate, ellos llegaron hasta la Fiscalía, ellos pretendían ingresar a la Fiscalía, los funcionarios de la Fiscalía cerraron. Vemos a alguien con botella, mira, sí, en este momento. Los funcionarios de la Fiscalía cerraron las puertas. Por la actitud de estas personas, cerraron las puertas para proteger no solamente las instalaciones de la Fiscalía, sino el personal de la Fiscalía que está allí. La actitud era muy violenta. Ellos colocaron una cadena al frente de la puerta principal de la Fiscalía y decían que hubo improperios hacia la figura de la Fiscal General de la República, que se violentaban los derechos humanos y se produjeron hechos como estos. Posteriormente, la situación se fue caldeando en la medida que corrían rumores. Agarraban y decían, no, que le dieron un golpe a alguien. Cuando iban hasta ese lugar donde supuestamente habían golpeado a alguien, era falso, no se había producido ningún hecho de violencia. De hecho, vamos a ir observando cómo corren hacia adelante y corren hacia atrás, corren hacia adelante y corren hacia atrás. Llega un momento donde de verdad parecía una situación de locura. Esa imagen que estamos viendo ahora es un momento en el que están lanzando piedras, objetos contundentes, botellas, son esas imágenes que estamos viendo en este momento. Sí, esa es una de las imágenes que está detrás de la barrera de la Policía Nacional Bolivariana. A quienes de hecho acusaron de haber generado los actos de violencia, a la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que realmente está sucediendo. Ustedes ven de dónde están saliendo los objetos contundentes que están lanzando en este momento. La actitud de los funcionarios, tanto militares como de la Policía Nacional Bolivariana, fue simplemente impedir que la manifestación que se estaba dando, más aún dándose en condiciones de violencia, se desbordara. Es decir, ellos tenían unos espacios, tenían una ruta, repetimos, iniciaron su movilización desde Plaza Venezuela con toda normalidad, llegaron a la avenida Andrés Bello, llegaron hasta la Fiscalía, e incluso las calles adyacentes a la Fiscalía no estaban siendo, resguardadas o cerradas por funcionarios ni militares ni de la Policía Nacional Bolivariana. Los cordones de la policía se dan justamente cuando ellos intentan marchar hasta el centro de la ciudad de Caracas. De hecho, las consignas que utilizaban, y esto es muy delicado, pero hay que decirlo, las consignas que utilizaban eran las consignas que, los venezolanos conocemos de aquellos trágicos días de abril del año 2002. Este gobierno va a caer. Había uno, lo vamos a escuchar tal vez en alguno de los testimonios de los muchachos, se referían a la figura del presidente de la República como una rata, que hasta que el presidente Maduro no cayera ellos no iban a dejar las calles, que estaban dispuestos a entregar sus vidas. Es decir, repetimos, era un pequeño grupo de jóvenes los que estaban en esta actitud sumamente violenta, pero evidentemente generan todo lo que podemos apreciar allí, Pedro. Bueno, y las redes sociales, Luis, desde muy tempranas horas de la mañana, desde ayer se hablaba de que iban a bloquear las cuentas de Twitter, de que los medios de comunicación iban a jugar a desestabilizar también, que no iban a mostrar nada de lo que se está... de hecho, tú fuiste a cubrir. Fíjate, una de las cosas que ellos alegaban cuando uno conversa con ellos en el tema de, cuáles son sus argumentos para la movilización. Uno no tiene por qué descalificarlos, pero en todo caso uno de los que utilizaban era el tema de la libertad de expresión. Yo te puedo decir que al menos 3 o 4 equipos de transmisión en vivo, microondas, flyaway, estaban siendo utilizados por distintos canales de comunicación nacionales e internacionales que estaban allí. Ellos podían hablar, podían expresarse, y se le dio toda la cobertura. Hay un hecho que es importante destacar aquí, y es sobre la responsabilidad de los dirigentes, Pedro. Ellos llegan hasta la Fiscalía. Inmediatamente después de las declaraciones de algunos de los dirigentes se producen estos hechos de violencia, y en medio de los hechos de violencia la mayoría, casi todos los dirigentes que acompañaron o que encabezaron la movilización se retiraron del lugar, se fueron del lugar. Por eso te digo, el tema de la responsabilidad. Si usted convoca a una serie de jóvenes, a una serie de personas a protestar, encabeza esa movilización,
lo que uno espera de un dirigente es que esté al frente de las movilizaciones. No se acercaron ni siquiera a llamar a estos muchachos a que, bueno, se calmaran, se controlaran en caso de que ellos no estuvieran de acuerdo con eso, ¿no? El único que se quedó hasta 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, fue el señor Leopoldo López, acompañado de una de las dirigentes estudiantiles del estado, bueno, de la zona andina, no recuerdo bien si de Táchira o Mérida. Él se quedó hasta el final y ellos dieron por concluida la actividad, cerca de las 2:30 de la tarde, repetimos, dieron por concluida la actividad, se retiraron, ¿no? Pero muchos de los que acompañaban a estos dirigentes, los mismos acompañantes de estos dirigentes, incitaban al resto de los muchachos a permanecer allí, pero ellos se iban retirando. Por eso llama muchísimo la atención que se produce o se incrementan los hechos de violencia. Estamos las semanas que tú mencionabas, justo frente a la Fiscalía, se incrementa la violencia, se desborda la violencia justo en el momento en el que el señor Leopoldo López se retira. Y se produce, bueno, el lamentable hecho de la muerte de una persona. El señor Leopoldo López coloca en su cuenta en Twitter que justamente eso se había dado por la intervención de los funcionarios militares. No había funcionarios ni militares ni policiales justo al frente del Ministerio Público, y ahí lo podemos observar. Este video que estamos viendo en este momento frente al Ministerio Público, Parque Carabobo, y ustedes ven cómo están lanzándole piedras a la sede del edificio del Ministerio Público, es de un video aficionado, un vecino que vive cerca de allí, que nos hizo llegar este video. Fíjense ustedes la actitud de los jóvenes. Yo quiero, porque hablabas de Leopoldo López, y si se compara la hora en la que Diosdado Cabello hace el primer anuncio de la persona que había fallecido en la ciudad de Caracas en el día de hoy, minutos después Leopoldo López dice: ya hemos finalizado, ya hemos cerrado esta jornada pacífica, y lo pone en mayúsculas. Ustedes pueden verificar la información que le estamos dando a través de las redes sociales, como para desligarse, para desligarse, claro. Cuando el señor Leopoldo López se está retirando del lugar, y tenemos el video del momento en el que ellos se retiran, él y una dirigente estudiantil, o la dirigente estudiantil, se dirige a los jóvenes, y antes de decirle vamos por concluida la actividad, bueno, la cantidad de improperios en contra de la Fiscalía General de la República era impresionante. Es decir, la forma en la que se auspició la violencia previo a los hechos fue bárbara. Se acusó a la fiscal de corrupta, de ladrona, de maltratar a los jóvenes, de violentar los derechos humanos de los venezolanos. Es decir, después que se genera toda una situación tensa allí frente a la Fiscalía, ellos se retiran y entonces entra la violencia ya de una forma desbordada. Vamos a pedir que nos coloquen nuevamente el video aficionado que nos hicieron llegar desde Parque Carabobo cuando están agrediendo contra las instalaciones del Ministerio Público. Allí lo tenemos. Vamos a precisar algo, porque allí también veía este sistema de botellas que lanzan y después prenden fuego. Las bombas molotov que llaman. Las bombas molotov, exacto. ¿Cuál era el objetivo de ir hasta el Ministerio Público? ¿Era entregar algo? El objetivo, vamos a precisar. El objetivo, según, digamos, la declaración pública que se hizo, era consignar un documento. ¿Se hizo eso? No se hizo. Pero la intención era llevar supuestamente ese documento, y en ese documento se iba a pedir, bueno, que se colocaran en libertad a las personas que están detenidas en la región de los Andes de nuestro país por los disturbios que generaron hace algunos días y hace algunas semanas en esa región, en el caso de la Casa de Gobernadores, el caso también de Nueva Esparta, de las personas que agredieron a los peloteros cubanos que participaban en la Serie Caribe. Esa era, en teoría, la causa de la movilización. Ahora, cuando ellos llegan, y allí lo podemos ver en las imágenes, se montan en la fachada del Ministerio Público, empiezan a golpear la puerta. Obviamente nadie va a salir a recibir, ningún funcionario va a salir porque cuando ellos llegan de esa manera, agrediendo, muchos cargaban palos, ¿no? Nadie va a salir a recibirlo. No lo reciben, ellos se quedan allí, dan la declaración. ¿Algún dirigente, algún vocero de la oposición acompañó en ese momento? Claro, ellos acompañaron hasta la puerta. Hasta la puerta, llegaron allí, se manifestaron, luego declararon a los medios de comunicación. ¿Desde ese lugar? Desde la Fiscalía. 20 minutos después de ellos declarar, la declaración de Leopoldo López, que fue la final, la última que dieron a los medios de comunicación, de las que generaban más atención en los medios, 20 minutos después comienza el rumor. Uno estaba allí, yo estaba allí, y uno escuchaba, ¿no? Que golpearon a un muchacho de Primera Justicia, y empezaba a regarse. Entonces, vamos a defenderlo, vamos a acompañarlo, no nos vamos a quedar con esto. Y empiezan todos a marchar y corriendo. Más allá del rumor, ¿era verdad? ¿Era mentira? ¿O si había yo no puedo constatarlo porque yo no estaba allí, yo no vi nada. Pero ahora,
evidentemente... Bueno, evidentemente sí, hubiese salido por los medios. Claro, si hubiese un joven herido de Primera Justicia, claro, estuviera por las redes sociales, claro, las fotos. Lo que hace pensar que es premeditada las situaciones de violencia posteriores es lo que acabamos de ver. Bolsos de piedra, bolsos de botella, personas con máscaras antigases. No sé cómo se llaman, pero ahorita veíamos en el video, no sé cómo se llaman esta arma que son como dos palos que tienen una cadena en el medio, que utilizan para defensa personal. Sí, hasta eso se vio ahí, hasta eso estaba... Muchacho. Eso también veíamos que sacaban de uno de los bolsos. Sí, y era impresionante ver el desborde de violencia en términos de cómo se agredían los espacios físicos, los espacios públicos, es decir, porrones, ¿no? Fachadas de edificios. Realmente hubo un momento de locura, hubo una media hora, una hora. Incoherencia con el discurso, porque desde hace algunos días estaban llamando a una marcha, bueno, que además en las redes sociales la denominaron la salida, uno no entiende la salida de qué, ni de qué manera, pero que siempre fue para exigir paz en el país, para exigir seguridad, y es totalmente incongruente. Ayer Zurda Conducta, y me gustaría que me dieras tu reflexión acerca de esto, decía que obviamente esto era un plan orquestado, que comenzó, como tú lo decías, con quizás mucho antes de los hechos del estado Táchira, que se han replicado en otros estados del país. Sabemos que no solamente en la ciudad capital están sucediendo estas cosas, también por las redes sociales se habla de algunas personas heridas en el estado Mérida. Esto es información que no está confirmada. Sí, bueno, lo que yo aprecio y lo que hace presumir con mayor firmeza el hecho de que se trata de acciones orquestadas y que buscan generar violencia, es que no es un formato nuevo. Los venezolanos no es primera vez que vemos esto. Te repito, hasta las consignas eran las mismas: ni un paso atrás, este gobierno va a caer, se violan nuestros derechos humanos, no nos iremos de las calles hasta que el presidente renuncie o se vaya. Varios muchachos, porque lamentable, pero era un grupo, eran unos 15, 20 muchachos que yo no sé de dónde venían ni de qué universidad pertenecían, si es que acaso son estudiantes. Pero bueno, aseguraban que ellos estaban dispuestos a asesinar al presidente de la República. Cuando tú ves ese tipo de cosas, no es algo para burlarse, no es algo, para tomarlo a gracia, algo para preocuparse, porque evidentemente son muchachos que están fuera de sí. Es decir, más allá del legítimo derecho que pueda tener un ciudadano a protestar, a manifestarse por estar en desacuerdo con las políticas del gobierno, más allá de eso, o sea, tú no puedes llegar a un límite de violencia como la que estamos apreciando, y mucho menos alterar la paz del resto de la colectividad que no está participando de nada de eso. Fíjate, debo preguntarte, porque también por las redes sociales se ha tratado de posicionar la teoría de que todos estos actos violentos los generaron grupos de gobierno, grupos chavistas, colectivos del 23 de enero, que fueron ellos los que iniciaron los disparos o los disturbios. ¿Qué tienes que decirnos? No, yo no los vi. Es decir, yo no vi personas manifestándose, vamos a decirlo así, a favor del gobierno, a favor de la revolución, en las adyacencias de todo el recorrido, ni siquiera de la fiscalía, ni nada. Puedo decirte, por ejemplo, que cerca de Plaza Venezuela, seguramente tú las conoces, hay unas residencias estudiantiles que creó el gobierno, llevan el nombre de Livia Gubernet. Esas residencias estudiantiles, allí quienes habitan, quienes están allí son muchachos que son favorables a la revolución bolivariana. Yo pasé por allí y los muchachos estaban en la entrada, ¿no? Muy cerca de por donde pasaban también algunas de las personas que iban hasta Plaza Venezuela a manifestar a favor de la oposición o en contra del gobierno. Y el ambiente era de total tranquilidad, de calma, incluso se hacían chistes, se hacían bromas, eran jóvenes. Allí no había, digamos, un sector, en este caso chavista, bolivariano, revolucionario, provocándolos a ellos. Se les estaba permitiendo. De hecho, una de las formas de hacer frente a los comentarios de las consignas de la oposición era decirle: miren, pero vean, ahí tienen una Plaza Venezuela remozada, recuperada por el gobierno, vayan y disfruten. Era una manera, de llevar. Quienes han participado de actividades de la revolución o en contra de la revolución saben que, ese es el modo en el cual los venezolanos llevamos incluso las diferencias políticas. No había actitud de ninguno de los grupos, en disposición de generar violencia. Por eso, cuando se utiliza ese argumento de que hay colectivos, la etiqueta que le tienen es la de colectivo, no la etiqueta, pero se refieren a grupos violentos, asegurando que son colectivos favorables al gobierno. Yo no los vi, yo alcancé a ver hasta las barreras de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana. Repito, estuve allí hasta las 2:30, 3 de la tarde. Entiendo que que el muchacho que fue asesinado pertenece a uno de estos colectivos.
No sé, supongo se debe haber dado esta situación ya, repito, después de las 3 de la tarde, la situación en la cual haya llegado tal vez algún colectivo. Pero, en todo caso, todo el clima que se creó para generar los hechos de violencia, aquí lo estamos observando, están más que evidentes. Y de hecho, seguramente lo que dices es cierto, porque enseguida el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, interrumpe la sesión especial que se hacía de la Asamblea Nacional en La Victoria para informar al país lo que estaba sucediendo, y le hace un llamado a los colectivos del 23 de enero a confiar en las acciones que iba a tomar a partir de ese momento el presidente Nicolás Maduro. Sí. O sea que seguramente sí tenían información, claro, de que iban a bajar. Fíjate, yo quisiera... si alguna de las personas que estaba allí movilizada o alguna persona en el interior del país, porque lo comentan mucho entre ellos, ¿no? Cuando tú estás allí y tienes, bueno, yo trato de conversar con algunos, hay unos que pierden, digamos, la racionalidad y uno no, pero la mayoría o gran parte de ellos uno puede conversar tranquilamente con las diferencias políticas que puede haber, y muchos de ellos sí decían sentir temor. Y me lo preguntaban a mí, ¿no? Y decían, bueno, oye, ¿por qué el presidente dice eso de que se intenta generar una situación de violencia donde además haya muertos para justificar? ¿Qué sabes eso? Porque ellos, de algún modo, la pregunta lo que deja ver es que de algún modo ellos tienen algún temor también. Ellos saben que son situaciones que puedan presentarse. Les decía, bueno, que ellos tienen que ser también cuidadosos contralores de quienes están dirigiendo este tipo de actividades. ¿Quién es Leopoldo López? Así es. ¿Quién es María Corina Machado? ¿Cuáles son sus antecedentes en cuanto a acciones políticas en el pasado reciente del país? Repito, ahí no había banderas ni de Acción Democrática, ni del partido COPEI, Proyecto Venezuela, partidos que conocemos, el Movimiento del Socialismo. Allí las banderas fundamentalmente que estaban eran las del Partido Voluntad Popular y uno que otro grupo de Primera Justicia. Pero digamos, la movilización como tal la encabezó el Partido Voluntad Popular a través de su dirigente Leopoldo López. Mira, hablábamos de las declaraciones que daba Diosdado Cabello en rechazo contundente y rotundo hacia estos hechos irresponsables que provocaron la muerte de un joven revolucionario. Hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, un pronunciamiento durante la sesión solemne en La Victoria, Estado Aragua. Vamos a escuchar. Acabamos de recibir la noticia desafortunada del asesinato de un compañero combatiente, revolucionario, un cuadro de la revolución en Caracas, allá en Plaza Candelaria. El fascismo estaba allí, ahí en la fiscalía, y lo estaban cazando a un camarada íntegro, luchador, líder de los colectivos del 23 de enero. Fue asesinado vilmente por el fascismo. Esto para nosotros es doloroso, porque hemos visto caer compañeros a lo largo de estos 15 años y compañeras. Los hemos sentido y los hemos visto vivos y al otro día han fallecido. Y a este compañero lo estaban cazando, no tenemos ninguna duda. Líder de la revolución y líder de los colectivos de 23 de enero. Qué casualidad. Que quieren desmovilizarnos, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Desde aquí le pedimos a los colectivos de 23 de enero calma y cordura. Calma, calma. Calma y cordura, que esto es una provocación de la derecha. Calma y cordura, pero los responsables van a caer, se llamen como se llamen, se metan donde se metan, van a caer. ¿Hasta cuándo el fascismo? ¿Hasta cuándo estos asesinos fascistas que llamaron a la violencia? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir poniendo los muertos? ¿Hasta cuándo? Son asesinos, son fascistas y después se van a esconder debajo de las faldas del imperio norteamericano. No dan la cara nunca y escogen objetivos. Con razón en estos días asaltaron la casa del ministro Osorio. Con razón atacaron la vivienda del compañero Bielma Mora. Con razón persiguen a nuestros líderes comunitarios. Y hoy fueron y asesinaron a este compatriota. Le pedimos en verdad desde el alma y el corazón a los compañeros de los colectivos del 23 de enero, confíen en el camarada Nicolás Maduro y en el gobierno revolucionario. No nos van a sacar a nosotros del camino de la paz, pero tampoco nos va a temblar el pulso para que se imponga la ley, llámese como se llame y se metan donde se metan. ¿Hasta cuándo?
Bien, escuchábamos entonces allí el pronunciamiento que hiciera el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en esta reunión especial que llevó a cabo la Asamblea Nacional en La Victoria, Estado Aragua, más temprano, justo cuando se dio a conocer el lamentable deceso de esta persona. Hay que decirlo, a esta hora, 5:20, mientras ustedes ven imágenes que nos han hecho llegar hasta Venezolana de Televisión, estos son jóvenes opositores que en un momento dado comenzaron a lanzar objetos contundentes, piedras, bombas molotov, contra la sede del Ministerio Público frente a Parque Carabobo, acá en Caracas, mientras que en otros estados del país, la mayoría de los estados del país, por no decir en todos los estados del país, jóvenes están protagonizando hechos que dan muestra de una madurez política cuando se celebran 200 años de la Batalla de la Victoria, Luis, en esta Venezuela de contrastes, ¿no? Exacto, es importante eso, ¿no? El tema de los contrastes. Fíjate que estamos nosotros hablando aquí y hay algunas personas de oposición seguramente observando. Una de ellas escribe por Twitter, ¿no? Y ella me pregunta a través de mi cuenta personal, dice: violencia, solo éramos estudiantes luchando por nuestro futuro, yo estaba ahí hasta que empezaron a disparar, basta de mentiras, dice María Fernanda Alemán. María Fernanda, tú estabas allí, nosotros también estuvimos allí, y yo no digo que todos los que estuvieron allí estaban en una actitud, claro, no estaban todos en una actitud de violencia. Yo me podría decir incluso que una minoría del grupo que asistió a esa movilización, que asisten seguramente, bueno, con sus argumentos y con su visión de país y con las garantías que les da la Constitución y el Estado de Derecho para manifestarse. Ahora, si María Fernanda nos estás viendo, también estás viendo las imágenes. Si hay violencia, si hay grupos importantes generando violencia, seguramente María Fernanda no fue allá a colocarse una capucha o con una bolsa de piedra o con una bolsa de botella y no llevó una máscara antigas porque ella no iba a manifestar de forma violenta. Ahora, sí los hay, y hay también, y hay que decirlo, una responsabilidad de los dirigentes. Repetimos, no puede una persona convocar a otro grupo. Además, los términos en los que se convocan, hay que recordar, en la entrevista que yo le hice a Leopoldo López le hice referencia a este tema. Los términos que están utilizando: rebelión, vamos a alzarnos, este gobierno tiene que salir pronto. El mismo nombre, la salida. La salida. Claro, ¿qué puede entender una persona? ¿Qué puede entender? Te preguntaría de ti, María Fernanda, ¿qué puedes entender tú cuando te dicen vamos a marchar por la salida del gobierno cuando no hay un escenario preelectoral? Es decir, aquí hubo unas elecciones presidenciales hace menos de un año, hay un presidente en ejercicio de sus funciones. Hubo unas elecciones hace poco más de 2 meses y allí la mayoría del país votó a favor de las opciones que planteó ese presidente. Es decir, electoralmente, que son, digamos, es el elemento fundamental de una democracia, el tema, la vía electoral, está más que consolidado el gobierno nacional. No habrían motivos para que ese gobierno salga, a pesar de los problemas que puede haber en el país, de las diferencias que una persona pueda tener u otra. Como es elemento fundamental también de una democracia, que la gente que no esté de acuerdo con algunas medidas que tome el gobierno democrático lo pueda hacer, pueda mostrar su desacuerdo por las vías legales, por las vías constitucionales. Fíjate que cuando tú les preguntas a ellos, ¿sabes? Cuando tú les preguntas, ok, ustedes plantean una salida, ¿cuál es la salida? Porque lo más que a uno se le puede ocurrir, no pensando en el periodo de 6 años, sino pensando que la Constitución establece que a mitad de periodo puede ser convocado un referéndum revocatorio, bueno, uno dice, ok, ¿cuál es la salida? Un referéndum revocatorio dentro de 2 años, porque, repetimos, no tiene ni un año el presidente Nicolás Maduro, y dice, no podemos esperar 2 años. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es lo que planteas como salida? La salida es la protesta, dicen ellos. Entonces, claro, hay un discurso allí que se queda como en el aire y no concreta la idea fundamental. Entonces, fíjate, a mí me gustaría que analizáramos en este momento, porque tú bien lo dices, hay que repetirlo, no son todos, pero hay un grupo de jóvenes que quizás están allí, que no tienen claro el por qué están allí, simplemente están siguiendo lo que dice alguien. Estas imágenes que ahora nos están llegando son grabadas por Telesur desde el mismo punto de donde nos llegaban las de los videoaficionados. Habían fotos también circulando por internet de unos jóvenes, y había una que me llamaba mucho la atención, Luis. Era una pancarta muy grande, los jóvenes estaban sonreídos y decían: mamá, me fui a luchar por Venezuela, si no regreso es porque me quedé con Venezuela. Ese si no regreso, además una angustia para los padres. Pero lo que me llamaba la atención, además de la afirmación, es la sonrisa. Era una foto sonreídos que ellos brindaron por el celular, diciendo, bueno, si no regreso, ¿por qué? Porque si me pasa algo, si me mata el régimen, cantidad de cosas que son dignas de analizar en este momento, de esa juventud, Luis, que de repente nos está escuchando, que está viendo estas imágenes y dice, eso no lo hicimos nosotros, definitivamente, eso no lo hicimos, que no lo puedes creer. Claro, y fíjate que lo que voy a decir va a sonar bastante fuerte, y quiero hacer énfasis en aclarar
que lo que estamos diciendo, no son todos. Yo vi jóvenes, no solamente consumiendo alcohol, yo vi jóvenes consumiendo droga allí. Nadie salga a decir que es que los que fueron allí todos llevaron droga no, había grupitos, tú veías uno en una esquina, otro por allá. El estado en el que estaban fuera de sí, y allí podemos observar a algunos de ellos cómo lanzaban cosas, no pude captarlos con la cámara, pero sí yo los vi en medio de las IT, yo los observé. Ahora, esos pueden ser 5, 10 de esos muchachos. Ahora, ¿cuánta violencia no puede generar un muchacho en ese estado? ¿Y quién los convoca? ¿Y quién facilita? Aquí repetimos, porque yo creo que es importante siempre tener conciencia del contexto histórico reciente. En el año 2002, en medio de las movilizaciones que terminaron con un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, bueno, aquello estuvo comprobado. Hay incluso una grabación de un señor dirigente opositor que le decía al otro a través de una conversación telefónica, bueno, nosotros les metimos bastante caña. Es decir, soltaban cajas y cajas de cerveza para que los muchachos que estuvieran allí o las personas, bueno, a través del alcohol, incluso a través de la droga, fuesen asumiendo una actitud mucho más violenta que termine en eso. Si a eso es como un cóctel, es un cóctel. Si a eso tú le sumas unos señores allí, y fíjate que en muchos de estos jóvenes y en muchas de las personas que estaban allí, cuando tú entras a conversar acerca de los temas y de los argumentos del por qué están allí, ellos tienen un desconocimiento, algunos, sobre situaciones del país. Luis, estamos viendo imágenes Telesur, son vehículos del 6CPC incendiados. Sí, eso también es cerca del Parque Carabobo. Sí, muy cerca, quienes conocen la ciudad de Caracas, pero vamos a tratar de ubicarnos, ¿no? Muy cerca de la Fiscalía General de la República, yo diría que a unas 2 cuadras, cuadra y media, están las instalaciones, una de las principales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Yo vi los funcionarios, fíjate que los funcionarios del 6CPC, oye, qué triste ver esas imágenes, yo no las había visto. Cuando nosotros estábamos de salida, los funcionarios del 6CPC me decían, oye, nosotros tenemos que taparnos las insignias y la broma para que ellos no vayan a pensar que nosotros queremos hacerle algo. Es decir, los cuerpos de seguridad hicieron todo lo posible. Ahora, no puedes esconder la sede, ¿no? Claro. O sea, no puedes desaparecer la sede, pero hicieron todo lo posible para que no darle el más mínimo motivo, porque la actitud en la cual los muchachos estaban era que si tú acercabas a un funcionario, era como que me vienes a agredir, me vienes a maltratar. La fiscalía, lo que colocó la barrera en la entrada principal, eran funcionarios de la misma fiscalía, funcionarios supongo yo de seguridad, ¿no? Pero no eran militares, no eran policías, lo tenemos registrado en el sonido, repetimos, de Leopoldo López, donde él lo dice, aquí no hay ni funcionarios policiales ni militares y por eso no hay violencia. No había violencia hasta ese momento en el que se hizo la entrevista, pero miren ustedes, eso está ahí a cuadra y media de la Fiscalía General de la República. Bueno, son funcionarios, por allí vive gente, hay gente que tiene comercio, mira, y supongo yo es una de las personas capturadas. Porque ese es el tema, esa es la otra parte aquí, que ahora, ¿qué va a proceder de parte de algunos de esos sectores? Esperemos nosotros, y es el llamado que hacemos, más allá de nuestra condición de periodistas, como ciudadanos, como hermanos venezolanos que somos, esperemos que quienes allí fueron en una actitud, repetimos, pacífica y esperando que eso fuese una actividad realmente pacífica, no permitan que sean conducidos ni ellos ni sus hijos. Tú mencionabas el caso de esos muchachos, bueno, el llamado a la reflexión también para los padres, ¿no? Es decir, una cosa es que yo permita que mi hijo, que mi hija vaya a una actividad política, a manifestarse, a quejarse, eso es absolutamente legítimo. Ahora, ¿cómo tú permites, qué influencia tienes tú en tu hijo para hacerlo partícipe o colocarlo en riesgo de que esté en una acción como esta? Quiero rescatar lo que decías de la actitud de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en tratar de resguardar a quien me agrede. Era algo similar a lo que decía el gobernador José Gregorio Bielma Mora, que fue la actitud de su esposa cuando comienzan a agredirla de la casa de los gobernadores y ella sale y la instrucción que le da a la gente de seguridad era que esa gente no salga herida, que esas personas no salgan heridas. Y desde ese momento hasta ahora ha sido lo que ha mostrado la orden que ha dado el presidente de la República, que esos grupos que están armados y que quieren generar este tipo de hechos en el país no salgan. Exacto. Y eso es también una incongruencia. Fíjate que era simbólico, y hablando de incongruencia, era simbólico, por ejemplo, ver allí entre quienes estaban convocando al señor Antonio Ledesma, actual alcalde metropolitano, pero durante los gobiernos de la Cuarta República también fue alcalde de la ciudad de Caracas, y bajo su gestión
uno se pregunta eso. Yo se lo pregunté a algunas de las personas que están allí, sobre todo las personas mayores, ¿no? Porque a veces tú le preguntas a un joven y te dice, no, yo no viví eso, yo no conozco mucho de eso, y te sale... No lo sabe. Ahora, pero preguntarle a un caraqueño de, no sé, 40 años, 50 años, oye, ¿cómo eran abordadas las manifestaciones? No de estudiantes que pedían, bueno, la liberación de otro por allá en Mérida, etc. Las manifestaciones de adultos mayores que pedían un incremento de la pensión. Las manifestaciones de trabajadores de la economía informal. O de estudiantes que querían cupo en la universidad. O de estudiantes que querían un cupo en la universidad. No, no sé, el resguardo de su autonomía, como puede ser tal vez una vanguardia o uno de sus lemas hoy, sino eso, simplemente un cupo para entrar a la universidad. ¿Cómo eran abordadas? Bueno, por la fuerza. Reprimidos, son, bueno, más que simbólicas de la Cuarta República, las denominadas ballenas, que regaban agua hasta con pica pica a viejitos, ¿no? Entonces, la diferencia es radical. En todo caso, fíjate, ahí están las imágenes, ¿no? Ahí están las imágenes, yo creo que son absolutamente contundentes. Nosotros simplemente podemos limitarnos a dar nuestro testimonio de lo que conocimos, de lo que vimos allí, de cómo se auspiciaron estos hechos, cómo fueron promovidos a través de un discurso de violencia. O sea, tú no puedes pretender ir y pararte enfrente con una persona, con un grupo de personas allí alteradas, pararte enfrente de una institución, descalificar de la manera que te dé la gana esa institución y pretender que allí simplemente no suceda nada. Además, echar a andar rumores, poner a la gente tensa. Yo estoy seguro que más de uno de los que están viendo estas imágenes está, bueno, debería estar un poco arrepentido de haber sido partícipe de eso. O también decir, bueno, yo el 12 de febrero desde las 6 de la mañana estuve hablando de paz, no entiendo. Sí, pero todos los discursos que has pronunciado meses antes, años antes, todo lo que has ido cargando, porque al final de cuentas es como un vaso que le vas llenando de gota a gota. Y lo otro es quién asume la responsabilidad. Porque Diosdado Cabello le decía, bueno, siempre los muertos los ponemos nosotros, refiriéndose al sector bolivariano, al sector chavista. Quienes murieron a raíz de los pronunciamientos del gobernador de Miranda, Enrique Capriles, en ese momento candidato presidencial, o ya derrotado en esas elecciones del 14 de abril, cuando él llamó a la violencia. ¿Quiénes murieron? Murieron militantes o simpatizantes de la causa revolucionaria, por unos llamados que ellos hicieron. Murieron 11 personas allí, entre esas 11 personas murieron niños, ¿no? No hay detenidos, o sea, por lo menos no a nivel intelectual, están los detenidos, digamos, los culpables, los responsables materiales de esos hechos. En todo caso, repetimos, el tema de la responsabilidad, quiénes están convocando, qué discurso están utilizando y qué acciones están acometiendo para que se den situaciones como esta. Es muy fácil convocar a una gente, llegar hasta un punto, pegar 4 gritos, descalificar a todo el Estado, decir que vamos a derrocar al gobierno en la calle. Incluso la actividad, cuando ellos la cierran, con Leopoldo López allí frente a la Fiscalía, la invitación que hacían, claro, estaban las cámaras de televisión. Decían, bueno, aquí cerramos, y la invitación era seguir protestando mañana en Plaza Venezuela a partir de las 10 de la mañana, otra movilización. Y casi que el lema de la invitación era: no nos iremos de las calles hasta que no caiga el gobierno del presidente Maduro. La pregunta es a esos jóvenes, a esos señores. Aquí hay un gobierno que fue electo hace menos de un año. ¿Cuál es la vía que ellos están planteando? En todo caso, que le hablen sinceramente al país, quienes estén de acuerdo con eso. Es un golpe de Estado lo que está planteado por parte de estos sectores. ¿Quiénes van a participar de ese golpe de Estado? ¿Están dispuestos a hacerlo de esa manera? Es algo que debería, digamos, y ahí vuelvo, la responsabilidad del dirigente para hablar claro. Me gustaría, ahí hay una persona en silla de ruedas, acabo de ver una persona en silla de ruedas. Mira, me gustaría, mientras vemos estas imágenes, recordemos, son jóvenes de la oposición venezolana que en este momento están atacando vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, incendiando vehículos luego de haber agredido las instalaciones del Ministerio Público. Unas imágenes que nos presenta Telesur. Quiero leer, mientras vemos estas imágenes, el mensaje enviado por el canciller Elías Jagua a través de su cuenta @JaguaMiranda hace pocos minutos. Dice: Leopoldo López, responsable intelectual de la muerte y heridos en Caracas. El Estado no tiene más excusas para castigar a este asesino. También dice: el fascismo se corta por la cabeza. Nuestra patria merece paz y vida. Leopoldo López, asesino. Y también coloca: justicia ya. Y el Twitter ha sido determinante. Las redes sociales han sido determinantes. Hay gente que cree que todo lo que en este momento está circulando por las redes sociales es verdad y determina su andar. La gente está muy angustiada. ¿Cuál sería tu llamado al pueblo venezolano hasta ahora? Sí, bueno, fíjate, antes de eso, no,
yo estoy seguro que los muchachos que estaban allí, no sé, unos 100, 200, estarían en una actitud de agredir, no sé, yo estoy lanzando una cifra estimada, bueno, porque yo estuve allí también, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, en una instalación, por ejemplo, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, del 6CPC, seguramente hay muchos más funcionarios y armados. Sí. Fíjate tú, eso vale destacarlo, ¿no? Funcionarios que están en una sede principal, están armados, ¿y cuál es la actitud de los funcionarios? Bueno, retraerse, guardarse dentro de los espacios. Vaya a aclarar en qué momento de la Cuarta República un grupo de jóvenes va y destruye una patrulla de un cuerpo de seguridad. Mira, Luis, nosotros en este momento, bueno, dentro de pocos minutos, porque ya lo estoy viendo aquí, vamos a establecer un contacto en vivo y directo con nuestro compañero Jordán Rodríguez. Él se encuentra frente a la sede del Ministerio Público. No sé si en este momento ya está listo Jordán para ir hasta ese lugar. Jordán, estamos contigo. Sí. Cuéntanos, creo que vas a entrevistar a la fiscal. Jordán, contigo. Pedro, por el pase, efectivamente me encuentro con la Fiscal General de la República, también el alcalde del municipio Libertador, para, bueno, contarle un poco al país qué fue lo que sucedió acá y el balance de esta tarde, una marcha que comenzó supuestamente de forma pacífica y terminó, bueno, con la destrucción de la fachada del Ministerio Público. Sí, como pueden ver, estamos frente al Ministerio Público y toda Venezuela puede observar cómo fue atacada la sede principal del Ministerio Público y los daños que causaron, no solamente a la estructura física, sino que resultaron lesionados varios funcionarios que laboran en la institución. Yo quiero informar a Venezuela, al país, que la marcha de los estudiantes, en el transcurso de la misma, se le garantizó la seguridad a todos ellos. Se les permitió marchar desde Plaza Venezuela hasta la sede del Ministerio Público. Es decir, que no hubo ningún impedimento para que ellos lo hicieran tal como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez que llegaron aquí, se les planteó que los iba a recibir un equipo de directores, a lo cual se negaron. Igualmente se les planteó que la fiscal general los iba a recibir, igualmente se negaron. Después se presentaron unos operadores políticos, quienes se dirigieron al grupo de estudiantes, y estos operadores políticos estuvieron acompañados de más de 50 o aproximadamente 50 personas, entre ellos encapuchados. Desconocemos si son o no estudiantes. Luego que se retiran estos operadores políticos, comenzaron los hechos violentos contra el Ministerio Público. Y no solamente contra el Ministerio Público, sino contra todas las propiedades y las personas que se encontraban aquí alrededor. Yo quiero que el país sepa que todo lo ocurrido, tenemos material fotográfico, filmaciones de todo lo ocurrido, cómo ocurrió, grabaciones desde distintos ángulos, tenemos precisión de quiénes fueron los violentos. Igualmente en el frente se incendiaron 4 vehículos del 6CPC y otros vehículos de particulares. Igualmente, esos hechos fueron debidamente registrados. Hasta ahora en el país tenemos 2 personas fallecidas. Lamentablemente, el ciudadano de un colectivo, Juan Montoya, falleció producto de un impacto de bala. Igualmente, la persona que respondió el nombre de Basilda Costa, quien también murió producto de un impacto de bala. Tenemos también 23 lesionados a nivel nacional, la mayoría de ellos funcionarios públicos, funcionarios que fueron lesionados y que pudieron haber perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Yo quiero que el país sepa que hemos desplegado todos los fiscales del Ministerio Público a nivel nacional para investigar estos hechos. Los fiscales los tenemos desplegados también en los distintos hospitales para determinar el número de lesionados, el número exacto de lesionados, igualmente en las distintas comisarías, porque nosotros vamos a actuar con firmeza y con contundencia, pero apegados a la Constitución y a la ley y respetando los derechos de todas las personas. Yo quiero también decir que cuando la manifestación se encontraba aquí, se veía que había factores o grupos que querían que hubiese violencia, que hubiese conflicto. Allí se pudo observar que algunos estudiantes
no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y trataban de impedir de estos violentos, de estos factores políticos que se hicieron presentes en este lugar y en algunos lugares del país, en la gobernación del estado Aragua, frente al 6CPC, en la gobernación del estado Zulia. Indudablemente que estaban direccionados, estaban orientados. Esta fue una acción planificada, esto fue una acción premeditada, una acción para crear desestabilidad en el país, para crear caos en el país. Yo alerto a la colectividad, al pueblo venezolano, amante de la paz, al pueblo venezolano que no les gustan estas acciones, a estar muy alerta y a repudiar estos hechos. El Ministerio Público va a actuar de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, y tenemos muchísimos elementos en la mano para identificar a los responsables y proceder a tomar las acciones que de acuerdo a la Constitución y la ley nos otorga. Que también se habla de un muerto por parte del grupo de los estudiantes, un estudiante en la Alejandro Humboldt, aproximadamente 24 años de edad. ¿Tiene información al respecto? No tenemos ninguna información. La única información del fallecido son esas dos personas a las que mencioné. Fiscal, esta mañana también convocaron para venir nuevamente a la Fiscalía, mañana a las 10 de la mañana. ¿Cuáles son las acciones que podría tomar el gobierno nacional para resguardar un poco la seguridad? Yo no soy parte del gobierno nacional, yo represento al poder ciudadano. Nosotros somos garantes de la constitucionalidad y de las leyes y titulares de la acción penal en nombre del Estado venezolano. Y eso es lo que nos corresponde, de acuerdo al marco de actuación nuestra, es lo que vamos a realizar. Bien, acá está también el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Alcalde, bueno, sus palabras luego de este escenario, ¿no? El presidente Nicolás Maduro había advertido acerca de... Esto es lo que veníamos advirtiendo desde hace varios días, sometidas esas advertencias a la burla de algunos medios de comunicación que están orquestados con los sectores más violentos de la derecha venezolana. Lo había advertido el presidente Maduro, lo había señalado el ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, lo habíamos señalado distintos factores que hacemos vida en la política venezolana, que se habían distribuido maletas de dólares para que la violencia se instaurara en el proceso de discusión política en Venezuela. Y justamente denuncio públicamente al señor Leopoldo López, que es el responsable directo de la siembra de violencia que han intentado hacer en el país. Dos personas, dos venezolanos, dos padres de familia, personas que tienen hijos, que son esposos o esposas de alguien, que tienen madre y padre, fueron asesinados por la acción violenta, orquestada, porque no tienen ningún otro mecanismo para lograr el poder por vías pacíficas y democráticas. Más que sobradas veces, la revolución bolivariana les ha propinado derrotas en el terreno electoral. Más que sobradas veces hemos hecho un llamado a la paz. Hoy, que es un día glorioso, hoy que es un día que llenó de gloria a la juventud venezolana por los siglos de los siglos, hoy que estamos celebrando el bicentenario de la Batalla de la Victoria, en el cual esos 2000 seminaristas proyectaron hacia el futuro la gloria de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, hoy que se dio una manifestación hermosa de participación democrática, de alegría de las jóvenes y los jóvenes de la patria que acudieron hasta el sitio de la Puerta de Caracas en la que fue inmolado José Félix Rivas, pues el señor Leopoldo López y los representantes del fascismo más conspicuo de la sociedad venezolana, pues sembraron esta situación de violencia. Nosotros, que teníamos conocimiento de esas intenciones, no autorizamos esta marcha. No hubo forma de que la alcaldía de Caracas ni el gobierno nacional autorizaran una marcha que lo que buscaba era repetir el expediente del 11 de abril, es decir, utilizar hermanas y hermanos civiles como carne de cañón, que pusieran los muertos, como dijo aquí el almirante en aquella famosa grabación de los días posteriores al 11 de abril, que pusieran los muertos y que de algún modo se desencadenara la desestabilización y la violencia. Hoy está ocurriendo lo que habíamos advertido, hoy está ocurriendo lo que sabíamos estaban buscando, destrozos por toda la ciudad de Caracas, destrozaron gran parte de la edificación de la Fiscalía General de la República, quemaron 5 unidades del 6CPC, tanto que necesita Venezuela, sus unidades de seguridad,
para el patrullaje inteligente, para cuidar a nuestros venezolanos, a nuestras venezolanas, para cuidar a los caraqueños. Tanto que hemos hecho esfuerzos por la recuperación de los espacios públicos, tanto que hemos trabajado por recuperar los parques, las plazas, los bulevares, para que vengan sectores de la violencia que además viven en el este de Caracas a promover la violencia aquí en el centro de la ciudad. Responsabilizo directamente al señor Leopoldo López, responsabilizo y soy responsable de esta denuncia que estoy haciendo, porque tenemos información suficiente de los recursos que ha recibido, de las instrucciones que ha recibido, de cómo ha intentado sembrar violencia y desestabilización en los estados Táchira, en el estado Mérida, en el estado Aragua, y hoy, con esta manifestación que no fue permisada, pero aún cuando no fue permisada, contó con el resguardo de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano para que no ocurriera ningún percance en la manifestación que se dio de los llamados estudiantes. Yo me pregunto, ¿eran estudiantes de la patria los que destrozaron la sede del Ministerio Público? ¿Eran estudiantes realmente los que voltearon y quemaron y llenaron de zozobra la parroquia La Candelaria? ¿Eran estudiantes aquellos que voltearon las unidades del 6CPC y las quemaron? ¿Eran estudiantes aquellos que asesinaron a Juan Montoya? ¿Eran estudiantes aquellos que generaron 3 personas heridas? ¿O eran instrumentos de un expediente que ya sabíamos estaban buscando instalar? Nosotros instamos, si es que existe algún factor democrático en la oposición venezolana, a que se deslinde de estos hechos repudiables, de estos hechos detestables, que ya costaron vidas de venezolanos. ¿Hasta cuándo? Para obtener algún tipo de beneficio político, el señor Leopoldo López, la trilogía del mal, los sectores más conspicuos del fascismo y la derecha venezolana, ¿hasta cuándo siembran luto, angustia y zozobra en la sociedad venezolana? Los denunciamos públicamente. Sabíamos que esa era la intención, que no era ningún tipo de manifestación pacífica. Nosotros hemos autorizado todas y cada una de las manifestaciones pacíficas que haya protagonizado cualquier sector de la sociedad caraqueña o cualquier sector de la sociedad venezolana. Yo insto a estos sectores de la oposición venezolana y los conmino, si acaso tienen algún atisbo de intención de participación en la lucha democrática, pues que se deslinden de estos hechos repudiables, que denuncien, porque ellos saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Ellos saben, algunos nos han dicho a nosotros que este señor Leopoldo López ya raya en los límites de la salud mental. Esto es solamente acción de psicópatas, fascistas, que no tienen ningún otro instrumento que no sea la violencia, que no tienen ningún otro argumento que no sea la irreductibilidad de su violencia. No lo vamos a permitir. Nosotros instamos a la sociedad venezolana a que se desmarque, como en efecto lo ha hecho, y se mantenga alerta, como dijo la fiscala general, frente a estos eventos violentos. A los estudiantes venezolanos, a las estudiantes venezolanas, que son protagonistas de las más gloriosas luchas. Hoy estamos celebrando el bicentenario de la más gloriosa batalla que libraron nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. A todas y a todos, quienes hemos librado lucha en los movimientos estudiantiles, es una lucha para la paz, es una lucha para la vida, no es una lucha para asesinar a un funcionario, no es una lucha para asesinar a una señora, no es una lucha para herir personas, no es una lucha para quemar el centro de la ciudad o para quemar el Ministerio Público. Cualquier lucha, si ustedes pertenecen a otra propuesta política o se consideran como un factor político en Venezuela, no puede ser a través de la muerte, no puede ser a través de la destrucción, no puede ser a través de la quema del Ministerio Público, no puede ser a través del asesinato, porque ese es el crimen más deleznable. En este momento están intentando quemar la magistratura en el municipio de Chacao. Detengan ya esas expresiones violentas y que los medios de comunicación participen también en este llamado, que también es una forma de conminación con esos alcaldes con los que nos hemos sentado para discutir el patrullaje inteligente. Les pregunto, señor Ocariz, señor Blay, señor Muchacho, señor gobernador del estado Miranda, ¿ustedes están de acuerdo con el asesinato? ¿Ustedes están de acuerdo con herir
con balas a caraqueñas y a caraqueños. ¿Ustedes están de acuerdo con que se quemen las unidades de patrullaje que necesitamos para cuidar a nuestra población? ¿Ustedes están de acuerdo con estos hechos repudiables que hoy se suscitaron en el Ministerio Público? Si no, desmárquense. Si no se desmarcan, están de algún modo avalando las acciones de Leopoldo López y los fascistas violentos que hoy han protagonizado tanta angustia y tanta zozobra contra la sociedad venezolana.